tome el control a través de tu Espíritu Santo en esta predicación y que sea justamente el Espíritu Santo que hable a cada corazón necesitado de Él, y que realmente podamos escuchar lo que Dios tiene preparado para ti esta mañana. Cierra tus ojos. Señor, te damos gracias por habernos traído con bien a este lugar. Te damos gracias, Señor, porque a través de tu palabra tú hablas a nuestra vida, tú diriges nuestra vida, tú quitas los estorbos que tenemos espirituales en nuestra vida a través de ella. Y gracias por darnos ese poder, esa fuerza que da tu Espíritu Santo y que usa justamente tu palabra. Que este día sea una palabra que fluya, Señor, que es una sana doctrina, que venga a darnos salud espiritual que tanto necesitamos por lo que está pasando en este mundo, Señor. Que aprendamos a ser luz y sal que tú demandas en nuestra vida como hijos tuyos. Que este tiempo sea un tiempo de renovación de entendimiento, que tú me ayudes a pensar de manera diferente como tú lo haces, Señor. Que cambie eso mi forma de vida, mi estilo de vida. Que te pueda ayudarte a la gloria y la honra de todo momento a través de mi obediencia a tu palabra. Bendice este día, Padre, llena este lugar de tu gloria, de tu presencia, y llena este lugar de tu paz. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pueden tomar asiento. Ha estado hablando Dios varios temas, pero específicamente el tema central de las últimas predicaciones justamente ha sido la palabra de Dios. Primeramente habló que el Espíritu Santo transforma la renovación de vuestro entendimiento. El Espíritu Santo te va cambiando tu forma de pensar. Y lo dice claramente Pablo en los Romanos: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Quién quiere cambiar su forma de pensar? Amén. Creo que lo necesitamos. Y solamente va a ser a través de su palabra. También habló Dios que tenemos que aumentar nuestro discernimiento. Y dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Si tú hoy me preguntas, pastor, yo quiero saber o tener más sabiduría, ¿qué es lo que debo de hacer? Tienes que forzosamente irte a la palabra. Quiero tener mayor inteligencia, pastor. Quiero tener mayor ciencia. ¿Qué debo de hacer? Acércate a la palabra. Porque de ahí viene justamente todo lo provisto de parte de Dios para nuestra vida como cristianos. Para ello, entonces, vamos a empezar una serie que se llama El Cristiano y la Palabra. Entonces, a partir de este domingo comenzamos esta serie, El Cristiano y la Palabra. Y vamos a ver entonces qué necesito justamente para poder alcanzar esa madurez espiritual que Dios está demandando en mi vida. Yo quiero alcanzar un discernimiento, tener un mayor discernimiento entre el bien y el mal, entonces tengo que irme justamente a la palabra. ¿Y cuáles son los puntos importantes que debo de cuidar? Es lo que vamos a ver justamente en estos siguientes domingos para llevar a cabo esta serie. Primer versículo que vamos a ver, y que ahí va a ser la base justamente para que sea una muy buena serie en tu vida, quiero que vayamos a Lucas capítulo 8, versículo 15. Y en lo que lo encuentras, acuérdate que la parábola del sembrador, Jesús está hablando que hay 4 tipos de tierras. Los que fueron sembrados sobre el camino, los que fueron sembrados entre pedregales, los que fueron sembrados entre espinos y la buena tierra. Aquí sí quiero detenerme en esta última tierra porque creo que todos queremos ser buena tierra. Si vamos a Lucas capítulo 8, versículo 15, pero si antes me quieres acompañar al versículo 11 del mismo capítulo de Lucas, para entrar en contexto, y dice así: esta es pues la parábola, la semilla es la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios se va a predicar en este lugar. Amén. Y eso te hace ser buena tierra. Pero vamos a ver las características de esa buena tierra. Primeramente voy a leer el versículo. Dice: mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra
oída y dan fruto con perseverancia. Entonces quiere decir que hay varias características que debe de reunir la buena tierra. Primeramente tienes que trabajar en un corazón bueno, en un corazón benigno. Si me pueden ayudar con jóvenes que le bajen un poquito su nivel, porque yo sé que son jóvenes, pero se nos van a estar un poquito con el mensaje. Bien, entonces aquí vamos a ver algunas características de la buena tierra. Primeramente dice que son de corazón bueno, que tienen un corazón recto. Bueno y recto, ¿a los ojos de quién? A los ojos de Dios. Entonces hay que trabajar en la benignidad de tu corazón. Tu corazón tiene que estar sano, bueno, y tiene que ser llenado de buenos pensamientos que sean íntegros, honestos a los ojos de Dios. Es bien importante esto. No importa la edad que tú tengas, puedes tener a lo mejor 20 años, 18 años, 40 años, 60 años, debes de aprender una cosa: tu corazón tiene que mantenerse sano, bueno, recto, ser alimentado con buenos pensamientos. Otra característica importante dice que retiene la palabra oída. Entonces quiere decir que le dan un tiempo a la memorización de la palabra. Quiere decir entonces que tienes que darte un tiempo para memorizar la palabra, para estar escuchando la palabra, para ponerte como versículos desafiantes en el mes, en el semestre, en el año. Que al final de este año termines aprendiéndote más versículos de los que ya te sabes. Ahora bien, son creyentes que saben resistir las pruebas. La buena tierra ha aprendido a resistir las pruebas. Y no solamente resisten las pruebas, sino que salen ¿qué? Victoriosos. Son características de la buena tierra. Han aprendido que las pruebas provienen de Dios. Santiago 1:2 lo dice claramente: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, y la prueba necesariamente viene de parte de Dios. Otra característica: son los que sienten la necesidad de obrar conforme a la voluntad de Dios. La buena tierra tiene la gran necesidad de hacer las cosas bien ante los ojos de Dios. Siempre están buscando hacer su buena voluntad. Otra característica de la buena tierra: estos se esfuerzan en conocer primeramente, en aceptar segundo, y en perseverar en la vida de seguimiento, en ser fieles a Dios. Tengo que tener la necesidad de conocer, aceptar y perseverar en la fidelidad de Dios. Nuevamente Santiago nos ayuda sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Dios no te va a quitar pruebas, Dios las va a poner en tu vida. Lo que Dios va a probar justamente es tu fidelidad ante las pruebas. ¿Cómo la estás enfrentando? ¿Cómo la estás sobrellevando? ¿Cómo la estás solucionando? Es lo que Dios va a ver. Dios va a poner los ojos en la fe, no en el conflicto que tú tienes. Ahora bien, la palabra resistir, lo hemos enseñado varias veces, es soportar, aguantar. Es lo que significa la palabra resistir, ¿no? Perdón, paciencia. La palabra paciencia es resistir, aguantar, soportar. Y aquí quiero retomar el versículo nuevamente, el versículo 15 del capítulo 8 de Lucas. Dice: mas los que cayó en buena tierra, estos son los que son con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces el proceso de fructificación o el proceso de dar fruto tiene 3 momentos. Primero, oyen. Segundo, retienen. Tercero, fructifican. Ese es el proceso justamente de fructificación. Tienes que aprender a oír, tienes que aprender a retener, y en ese momento tienes que aprender a dar. Eso es lo que realmente es la buena tierra. Y otra característica de la buena tierra es que son perseverantes, producen fruto,
Se trata de una buena actitud continua. Yo estoy trabajando en mi actitud. Recuerda que la actitud significa estar dispuesto a. Cuando tú de repente estás en un trabajo y estás dispuesto a sacar los resultados de un trabajo, quiere decir que tienes una muy buena actitud. Cosa contraria, cuando tus resultados no son buenos, cuando tus resultados no están siendo satisfactorios para la empresa, es porque tienes una mala actitud. Entonces hay que trabajar mucho esta parte, por eso ponemos nuestra base de vida con un corazón bueno y recto a los ojos de Dios. ¿Quién es el que nos capacita para tener ese corazón recto y bueno? ¿Quién nos capacita para tener esa memorización? ¿Quién nos capacita para tener ese cambio de mente? El Espíritu Santo. El Espíritu. ¿Y qué va a usar el Espíritu Santo? La palabra. Por eso justamente estamos aquí. Y por eso estamos iniciando esta serie que es El Cristiano y la Palabra. Ahora bien, vamos a entrar ya de lleno entonces a la predicación. Ya dimos justamente el porqué. Vamos a ver cómo nos vamos a hacer fuertes, inteligentes, sabios a través de la palabra. Vamos a ver algunos consejos que la misma palabra nos da a los de buena tierra. Si tú me acompañas a Santiago, al libro de Santiago, ojalá que tú ya le hayas dado unas buenas leídas a Santiago, te lo recomiendo. Es un libro que te ayuda mucho a entender qué es la fe y a crear carácter en tu vida. El libro de Santiago para mí es uno de los libros muy, muy bellos que todo cristiano debería de terminar estudiando. Dice aquí en Santiago capítulo 1, versículo 19. Santiago capítulo 1, versículo 19. Dice así: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Es muy vital que tú pongas atención en estos 3 puntos que está hablando Santiago. Y dice aquí que tenemos que ser prontos para oír. ¿Se acuerdan que leímos el domingo pasado, donde el autor de Hebreos dice: tengo mucho que decir y difícil de explicar, por cuando te has hecho tardos para oír? Y la gente que se ha hecho tarde para oír es que ha entrado en un área de confort, se ha hecho perezoso en escuchar la palabra, ya no se congrega como antes lo hacía, lo hace cada Semana Santa, o no sé. Pero es lo que mucha gente de repente deja de escuchar la palabra de Dios. Se ha hecho torpe, se ha hecho flojo en escuchar la palabra de Dios. Pero aquí Santiago te vuelve a recordar, tienes que serte pronto para oír. Y acabamos de leer en lo que dice Cristo, en la parábola del sembrador, que la buena tierra son los que retienen la palabra oída. Si tú estás preparando tus oídos desde que sales de este domingo al siguiente domingo, ¿qué es lo que deberías hacer? Primeramente, yo creo que dentro de tus oraciones todos los días: Señor, haz que mi oído esté atento a tu palabra. Haz que este oído esté completamente alineado a tu mensaje todos los días, porque Dios te da en todo momento. Todos los días tú tienes que estar escuchando a Dios. Cuando alguien dice, hoy escuché a Dios, no está diciendo que salió la voz de las nubes o del cielo y escuchó la voz de Dios. No. Lo que quiere decir ese hermano cuando dice, es que hoy escuché a Dios, es que se puso a leer la palabra y Dios le habló a través de la palabra. Cada vez que tú lees la palabra, ¿estás escuchando a quién? A Dios. Y qué hermoso es cuando Dios comienza a hablar a tu corazón y comienza a decirte específicamente lo que tienes que hacer. Por eso tenemos que ser prontos para oír. Aquí es un mandato. Dios te está mandando que tienes que ser prontos para oír. Es la primera advertencia donde tenemos que tener la disposición de oír. Quiere decir que el cristiano tiene que tener toda la atención puesta en la palabra de Dios. Cuando Dios está hablando, deja de hacer cosas y ponle atención a Dios lo que tiene que decir. Y es tan fácil poderte perder, es tan fácil poderte distraer. Si no estás atento, te puede ganar justamente eso, la tentación del teléfono.
Sí, me van a hablar, necesito una llamada, necesito recibir esta llamada, es que le pedí a ese cliente que te marcara justamente el domingo y justamente la predicación y estás esperando que te hable. Ese va a ser un obstáculo, un ruido en tu mente, que el diablo va a estar usando para ver, ni has sonado el teléfono y estás, ¿no? Como forzando que te llamen. Entonces, punto número uno, tienes que tener mucho cuidado con aquellos distractores. De por sí que tenemos distractores naturales que no podemos nosotros controlar. El avión, ¿no? El perro que está ladrando, de repente alguien tocó el claxon, ¿no? Además escuché un cohete. O sea, hay muchos distractores naturales que no podemos controlar. Lo que yo sí puedo controlar es lo que está en mí. Y si estuve toda la semana orando porque Dios no permitiera que el enemigo me distrajera justamente el tiempo de la predicación, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer, Dios te quiere realmente atento. Entonces los de buena tierra han aprendido a tener la atención puesta ¿en quién? En Dios. Entonces el creyente tiene que ser diligente. El creyente tiene que ser diligente. Si es buena tierra, tienes que ser diligente. Y diligente significa poner mucho interés. Tienes que aprender a ponerle esmero cuando escuchas a Dios. Tienes que darte prisa cuando Dios te está hablando y poner toda la atención. Y recuerda que en la medida que Dios está hablando, te va a ser más eficiente y más eficaz en tu vida. Porque Dios es perfecto y sabe lo que tú y yo necesitamos. Yo pregunto, ¿este libro qué es? Correcto, es la palabra de Dios. Y yo he aprendido que la palabra de Dios, aunque yo la tenga abierta en un nichito en mi casa, no va a hacer nada. Yo pregunto, ¿la palabra de Dios es viva? ¿La palabra de Dios es viva? ¿Es eficaz? Y si la tengo así en un nichito y la pongo en la sala, porque se vea bonita, abierta, y cada día le cambio de hoja nada más para que digan que sí estoy cambiando, ¿sirve eso? No. ¿La palabra es viva? Sí. ¿La palabra de Dios es eficaz? Sí. Pero ¿cuándo se convierte en eficiente? Cuando la pongo en mi vida en práctica. Si no pongo la palabra de Dios en mi vida, no puede ser eficiente, aunque sea viva y aunque sea eficaz. Entonces, vamos a ver lo que dice justamente Dios respecto a su palabra. Y ya muchos saben dónde vamos a ir. A Timoteo, ¿no? Vamos a Timoteo, al segundo libro, perdón, a la segunda carta a Timoteo, al capítulo 3. Vamos para atrás. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Y hoy entiendo que la palabra de Dios es viva y eficaz y quiero que sea eficiente en mi vida y la tengo que poner en práctica. Dice aquí Pablo, en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, versículo 16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada es aliento de vida. Pónselo ahí en tu Biblia, ponle ahí aliento de vida. Que alguien te pregunta, ¿qué significa inspirada? Aquí específicamente en este versículo significa aliento de vida. Dios dio aliento de vida. Así cuando sopló y del polvo dio vida al hombre, es justamente el mismo concepto. ¿Qué produce la Biblia? ¿Qué produce la palabra de Dios? Vida. ¿Qué necesitamos? Vida. Entonces dice aquí, toda la escritura, quiere decir desde Génesis hasta Apocalipsis, pasando por los 66 libros, es inspiración divina. ¿Por qué debo, pastor, de leer y meditar la palabra? Porque la palabra de Dios es útil. Dice aquí que es útil para enseñar. Es útil para confrontar. Es importante que la palabra me diga cómo me ve la palabra a mí. Tengo que filtrar mi vida ante la palabra. Y aquí nomás como ejemplo,
la palabra redarguir significa ponerme frente a la palabra, frente a un espejo. Cuando me pongo frente al espejo, digo, ya vi mis imperfecciones, ya me salió una peca más, ya me salió un barrito más, ya me salió una arruga más. Entonces el espejo se encarga de mostrarme mis imperfecciones físicas del rostro o del cuerpo, ¿cierto? Si yo necesito que Dios me muestre cómo está mi alma, cómo está mi interior, entonces me voy a la palabra. Y comienza entonces a decirme, aquí necesitas corregir esto, corregir aquello, y esto, y yo entonces empiezo a trabajar en esa parte. Por eso es útil para redarguir. También la palabra me ayuda a corregir malos hábitos. Y sabes que tú tienes muchos malos hábitos, o tenemos malos hábitos. El simplemente levantarse tarde y no buscar primeramente a Dios. Cuando la palabra aquí dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo primero que tengo que hacer es agradecerle a Dios por ese nuevo día que me está regalando. Punto número 1. 2, es válido que yo comience a pedirle, interceder por mi esposa, por mis hijos, por mi jefe, por la iglesia. Yo comienzo a interceder. También comienzo a agradecer esa mañana por todo lo que Dios está haciendo en mi vida, por todo lo que Dios me está proveyendo en mi vida. Ya le dije a Dios toda una lista de requerimientos y necesidades y dolencias y heridas que tengo. Y Dios ya escuchó eso. ¿Qué necesito? Dice Santiago que sea pronto para oír. Quiero saber qué es lo que Dios tiene preparado para mí ese día. ¿Qué tengo que hacer? Después de que hice mis requerimientos al Señor, me pongo a escuchar al Señor y me pongo a leer la palabra. Porque es útil para enseñar, es útil para redarguir, es útil para corregir. Entonces pongo a leer la palabra. ¿Cuánto tiempo le dedicas a dejar que Dios hable a tu vida? Aquí, como no hay una regla, no hay es que tiene que ser tanto tiempo, no. Es como si yo te preguntara, ¿cuánto tiempo le dedicas para dormir? ¿Cuánto tiempo le dedicas para comer? Y ahí va a haber variación para muchos. Unos comen en 10 minutos, otros en 5 minutos, otros se inventan hora y media comiendo. Pues porque les gusta saborear. Hoy viene después de la comida la sobremesa y no, bueno, ya se va a 2 horas el tiempo, ¿no? Así debería ser justamente cuando estés con el Señor, esa sobremesa, y si ya escuché hablar, empiezo a meditar y comienzo a... Lo que el pastor quiere, lo que el pastor anhela es que comiences a saborear el tiempo que tienes con la plática con el Señor. Creo que están dormidos. Ahí dicen amén. Sí, claro, ahí dicen amén, ¿no? Cuando tú estás saboreando un buen platillo, haces hasta caritas. ¿No? Haces caritas. Lo estás saboreando. Pues así debería ser cuando estamos hoy platicando con el Señor. Debemos estar saboreándonos. Y te lleva uno a un libro, te lleva a otro, te lleva a otro versículo y estás aprendiendo más y más. Ese es el anhelo del pastor, o es lo que realmente Dios quiere que produzca el Espíritu en nuestra vida. Amén. Entonces, ya aprendimos que la palabra de Dios es una inspiración de Él y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para enseñar, ¿no? Para formar justamente nuestra vida. Él nos va formando. Dice también, quien conoce realmente y acepta sin reservas lo que ya está puesto ahí. Cuando tú lees la palabra, tú no le pones reservas, tú no pones condiciones, tú no pones límites. Todo lo que Dios te diga es bien recibido y es para obedecerse siempre. Es bien importante eso. Tú tienes que tener un espíritu de obediencia cuando Dios habla. ¿Qué hizo Samuel? El joven Samuel cuando Dios le habló. Vamos, acompáñame al primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 10. Primer libro de Samuel, capítulo 3,
Acuérdate que ya Dios le había hablado a Samuel varias veces a Samuel. Y vean lo que dice Samuel. Dice, capítulo 3, primer libro de Samuel, versículo 10. Y vino Dios y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, ¿qué fue lo que dijo Samuel? Habla porque tu siervo oye. Así debería ser la respuesta cada vez que Dios te habla, decirle, habla Señor, porque tu siervo te escucha. Ha aprendido a oírte, a escucharte. Habla lo que tú quieras decirme, el tiempo que tú quieras, Señor. Porque no es mi tiempo, es el tiempo tuyo en mi vida, el cual yo agradezco grandemente que me hables. Por eso quiero llevarlos a un nivel diferente, que realmente disfruten platicar con el Señor y no estén así, ya Señor, es que ya se me hace tarde, Señor. O sea, así no es nada grato. No sé si ustedes han pasado en algún momento de su vida cuando un jefe tenía los minutos contados y te decían, tienes 2 minutos, ¿qué quieres? ¿No? Pues yo tengo 1 hora para platicar con usted, tengo ya 3 semanas esperando la cita y 2 minutos, pues ni siquiera para los buenos días. Entonces para Dios es el tiempo que mi espíritu lo necesite. Y es lo que tenemos que aprender a escuchar. Es difícil. Escuchar es difícil. Y eso lo tenemos como aprendido de tiempo atrás. Cuando éramos niños, los papás no teníamos el tiempo para escucharlos a él. A ver, dime, ¿qué quieres? Pero dime, apúrate, rápido, porque se me hace tarde. Tienes 3 segundos, adiós, bye, ya se acabó tu tiempo, ¿no? Y pues el niño se quedó sin ganas de decir todo lo que tenía que decir. Y desde ahí comenzamos a no saber escuchar. Cuando ese niño crece, y como no le atendieron su necesidad de escuchar, tampoco él escucha. Y te confronta y no te deja terminar y te rebates que tú termines. Y eso se va aprendiendo justamente de generación en generación. Por eso creo que es difícil el poder escuchar. Otro tema es el poner atención. Otros tienen por ahí TDA, pero ese es otro rollo, que afecta enormemente. Para los que tuvimos TDA en su momento es horrible. Porque no es porque no quieras poner atención al maestro, porque es tan fácil, es tan volátil tu atención que con cualquier cosa ya se fue. Y no entendías, ¿qué fue lo que dijo el maestro? Pues quién sabe. Y pues las calificaciones eran nada satisfactorias. Entonces, bueno, ese es otro tema que hay que tocar, pero creo que es difícil poner atención. Porque generalmente traes cargando muchas cosas tiempo atrás, y entonces cuando alguien te está hablando, vienen a tu mente y el diablo se encarga de meterte más problemas, más pensamientos malos, pues menos atención pones. Y cuando alguien te pregunta, ¿qué opinas de lo que te acabo de decir? Ups, ¿qué le contesto? No, pues creo que sí, está bien. ¿De veras está bien? Te voy a bajar la quincena, ¿está bien? Entonces, no, pero, pues, ¿qué estabas pensando? ¿No? Vean lo que dice, por ejemplo, el sabio Salomón. Vamos a Proverbios, capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo 5. Dice, oirá el sabio y aumentará él. ¿Cuántos sabios hay esta mañana? Gloria a Dios, ya despertaron. Sí, qué bueno. Entonces tengo muchos sabios que han aprendido a oír y están aumentando su conocimiento. Es bien importante eso. ¿Quién habla más? Porque la segunda condición espiritual es que prontos para oír y tardos para. ¿Quién habla más? ¿La mujer o el hombre? ¿El hombre o la mujer? Obviamente que cuando la mujer habla, el mundo calla. Es lo que dicen algunos sabios. Entonces dice que la mujer tiene que hablar alrededor de 25,000 palabras al día. Échale cuando tienen un día sin hablar. Se incrementa al 50, ¿no? Y así se van. Y el varón tiene la mitad, tiene que hablar 12,000 palabras, según los estudiosos. A mí no me consta, yo no me he contado mis palabras, ni tampoco a mi esposita le cuento las suyas, ¿no?
porque no me da tiempo de escucharla a ella. Entonces, creo que es importante que seamos tardos para hablar. Hay un versículo que me gustó mucho, que dice que cuando vayas a la casa de Dios, tienes que guardar tu pie y acercar más tu oído. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Bueno, si mi interés es escuchar a Dios, pues dejo todo en stand-by, le pongo pausa y entonces ahora sí, Señor, ahora sí, habla. Tu siervo te oye, ¿no? Te escucha. Entonces, cuando dices que es tardos para hablar, cuando alguien ya es tardo para hablar, sea hombre o sea mujer, es que ha tenido la capacidad de controlar su temperamento. Quiere decir que ha subido entonces su nivel de dominio propio. Aquellos que ya tienen la forma de controlar las palabras, primeramente las palabras que van a hablar, primeramente, porque si vas diciendo tus palabrotas, mejor sí que callado, no hables, ¿no? Pero si ya he aprendido primeramente a escuchar. 2, ¿qué voy a decir? Y si no me toca decir nada, entonces guardo silencio. Eso también es madurez, ¿eh? Eso también es el aprender a callar, es una expresión de dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Carácter. ¿Qué es el carácter? Templanza. Y es lo que te empieza a caracterizar como a Cristo. ¿Quién forma carácter? Todos fuimos formados por genética en temperamento y el medio ambiente contribuyó en mi temperamento y la genética. Pero el carácter lo da Dios, que es una de las virtudes del fruto del Espíritu Santo. Mansedumbre y templanza. ¿Cómo te haces más de temple? Aquí tenemos el mundo al revés. ¿Se acuerdan del mundo al revés? La persona que dice que tiene un carácter fuerte es aquella persona que es débil, porque no sabe controlar cuando debe quedarse callado, cuando no tiene que responder, cuando ha aprendido a morderse la lengua y decir, no puedo decir nada. ¿No? Yo quiero decir, pero no debo decir las cosas. Vean, me pasó un incidente muy fuerte en las noticias, ¿no? El estacionamiento era muy grande, y justamente se echó de reversa a una persona para meterse en ese cajón, habiendo no sé cuántos cajones desocupados. Y se le metió otro. Temperamento. Se bajó. Oye, ya saben cómo, bien tierno, bien amable, ¿no? Oye, ¿quién sabe qué? Y aquel otro se baja. Y aquel le contestaba y el otro le respondía, él le respondía y otro contestaba. Fue subiendo de nivel hasta que el que había, de una manera incorrecta, le ganó el lugar, sacó un cuchillo y le clavó en el ojo y lo perdió. No lo mató, pero le sacó el ojo, ¿no? ¿Todo por qué fue? Por no tener la templanza, el carácter, dominio propio, decir, bueno, ya me lo ganaron, pues no me voy al otro. Pero ¿cómo voy a dejar? ¿Cómo voy a demostrarle a mi familia que cualquier me va a quitar un cajón? Ah, no. El hubiera sé que no existe. Pero si yo hubiera dicho, ya me ganaste, que Dios te perdone, con permiso voy a otro. Hacen el pandeo, la cámara de la tienda, y estaba casi vacío el estacionamiento, pero yo quería ese cajón. ¿Cuántos problemas nos podríamos evitar teniendo dominio propio? ¿Cuántos problemas nos deberíamos evitar sabiéndonos quedar callados? ¿Se acuerdan que el sabio Salomón dijo, todo tiene su tiempo? Y hay una parte que dice, tiempo para callar. Cuando Jesús fue confrontado ante Poncio Pilato, ante Herodes, dice que en ambas partes él se quedó callado, no emitió palabra. Y yo pregunto, ¿quién era Jesús? Que no tenía las palabras para haberle dicho una y otra a Herodes o a Poncio Pilato. Nos quiso enseñar Jesús que también
el silencio es un arma de poder. Es lo que quiere decir Jesús. Aunque tú seas más serio que la otra persona, guarda silencio. Aprende a guardar silencio. Si tus palabras no van a ser sabias y van a edificar, mejor no hables. Porque las cosas se van a salir de control y vas a empeorar la situación. No es el momento para que hables. Solo escucha. La otra persona quería hablar, quería desahogarse. Deja que hable. ¿No? También hay que aprender a cómo lo vas a hacer, porque hay formas de en apariencia escuchar. A ver, habla, te escucho. ¿Ya acabaste? Eso no es escuchar. Es el meterle más limón a la herida. Vas a crear otro problema más fuerte, porque estás pecando de indiferente. O sea, que te vale lo que te está diciendo otra persona. Hazlo tu jefe. Y en esos segundos ya estás en recursos humanos. Vámonos. ¿No? Hay mucha gente que no aprendemos justamente a guardar silencio. El que refrena sus labios es prudente. Proverbios capítulo 10, versículo 9. Ahí lo dice. El que refrena sus labios es prudente. ¿Quién no es prudente? ¿O quién es lo contrario de prudente? El necio. El necio. El necio es el que habla mucho y no dice nada. Y aparte de lo que dice, no lo medita y lo suelta tal como es. Y eso, lejos de ayudar, crea una gran situación de conflicto. Entonces, no solamente seas pronto para oír, sino también sé tardo para hablar. El sabio está más dispuesto a escuchar que a hablar. ¿Qué eres, sabio o necio? Hay otro pasaje que dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. ¿Sabio o necio? A veces pecamos de necios. A veces nos pasamos de necios. Cuando uno comete un segundo error, ya es necedad. Cuando uno comete por segunda vez el mismo pecado, es necedad. Y Dios nos manda a llevar a ser sabios, no necios. Tercera condición. Primera, prontos para oír, tardos para hablar, tardos para airarse. Ahí tiene que ver nuevamente con la templanza, con el dominio propio. Vamos a ver qué dice Gálatas capítulo 5, versículo 23. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Dice, mansedumbre, coma, templanza, coma, o punto y coma, contra tales cosas no hay reproche. No hay reproche, nadie te puede reprochar algo cuando tú estás dando un fruto de mansedumbre y templanza. No hay forma que alguien te arrebata las cosas. Más bien, el que tú seas manso y con templanza haces avergonzar a la gente que está de necio. Oye, le dije todo y no se mutó y le estaba yo diciendo hasta de... y no hizo nada, se quedó callado. Qué bueno, porque si hubiera hablado, se hubiera puesto las cosas peor. Pablo le dio un consejo a Timoteo. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, de temor, de miedo, sino de poder, amor y dominio propio. Esto quiere decir que las personas que han aprendido a escuchar, las personas que han aprendido a guardar silencio, tienen la templanza de no airarse. Controlan hoy sus emociones. Han dejado de ser
menos almáticos. Aquel que es de temperamento débil, ¿no? Aquellos que son de mecha corta, cuando de repente es que por más que yo hice y por más que le dije y no me respondió, se quedó callado, es que ha aprendido a guardar el silencio y a no dejarse llevar por sus emociones. Y de verdad que son sorprendentes esas personas que por mucho tiempo te demostraron que eran de mecha corta, agarraban lo que tenían y tenían hasta el desarmador y te lo aventaban, porque no, de veras era súper peligroso eso. A mí me tocaba ver justamente que lo que tenían en la mano, lo aventaban, sin medir consecuencias. Y después venía, ay, perdón, es que, pues sí, perdón, ¿y qué tal si lo clavas? ¿Y qué tal si lo matas? ¿Y qué tal si usted que es un ojo? ¿Qué tal si de repente puede haber pasado algo peor? Pero por no tener dominio propio. Dice en Proverbios capítulo 14, versículo 29, Proverbios es un libro que debería estarse estudiando todo el año. Dice 14:29, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Vuelvo a repetir, sabio o necio. El sabio ha aprendido a incrementar más su entendimiento. Yo creo que tenemos que tener la inteligencia y la sabiduría de cuándo tener que guardar silencio o cuándo tenemos que hablar. Y lo que vas a hablar, de verdad, alíñalo a los labios de Jesús. Es bien importante eso. Si lo que voy a hablar está alineado a la boca de Jesús, habla lo que tú quieras, porque te van a escuchar. Pero si lo que vas a decir no se parece nada a lo que Dios hablaría, a lo que Jesús hablaría por tu boca, mejor guarda silencio, no lo hagas. Porque lejos de decir palabras, vas a herir y vas a seguir lastimando el corazón de la persona que te está escuchando. Y eso es bien importante. Dice que las palabras son más duras que los golpes de espada, ¿no? O sea, alguien que te dé un machetazo, pues sabes que tienen que coserte y tan, se acaba el tema, ¿no? Y se queda la cicatriz. Pero una palabra se queda en el alma y puede durar años y años y años, y esa herida está todavía abierta ahí. Y no saben cómo produce en lo negativo en una relación entre padres e hijos o entre esposos. Porque se guarda esa mala palabra. Fue una palabra mal dicha, fue una palabra que lastimó, humilló y creó una herida tan fuerte que ahí está. Y que no tenemos la sabiduría, ni la inteligencia, ni la mansedumbre, ni la humildad para tomar en algún momento el tema y decirte, perdóname porque lo que dije salió de la boca del diablo y no fue mía. Me esforzaré para que esto jamás vuelva a suceder. Y no tiene que volver a suceder. Si realmente ha habido un verdadero arrepentimiento. Entonces, ocúpate y preocúpate que si tu boca ha sido usada por el diablo y ha lastimado y ha herido corazones, tienes que encargarte de sanarlos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va mismo a cosechar. Ahora bien, es importante que entendamos que la palabra en mi vida es fundamental, es vida para mi vida, y valga la redundancia, porque al final Dios va a demandar en mi vida un crecimiento espiritual y tiene que ser sobre la Biblia, sobre su palabra.
Todo edificio tiene un cimiento. Todo edificio, toda casa tiene un cimiento, necesariamente. Tiene que ser un cimiento sólido, firme. Aquí la pregunta que yo te haría, ¿quién es tu cimiento de tu vida? ¿Quién es tu fundamento en tu vida? Pues todos deberíamos decir que es Jesús, porque Cristo es el fundamento de la iglesia. Y como yo soy parte de la iglesia, entonces Cristo debiera ser mi fundamento. Pero la pregunta que yo te haría, ¿cómo lo llevas a tu vida espiritual? Porque hay mucha gente que dice creer en Jesús y que su vida es Jesús y que siguen a Jesús. Pero el momento que tú los ves y ves su forma de actuar y su forma de hablar, por supuesto que no está fundamentado en Cristo. Es bien importante lo que estoy diciendo, porque si tú no entiendes que si tú quieres realmente decirme que tu vida es Cristo y tu fundamento es Cristo, forzosamente tendrías que demostrarme el carácter de Cristo en tu vida. ¿Cómo logro esa parte? Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 15. El apóstol Juan dice aquí, en el capítulo 15, versículo 1, dice: yo soy la vid verdadera y mi padre el labrador. Todo pámpano, toda rama que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Esta palabra permanecer es muy importante en el creyente. La palabra permanecer es vivir, habitar. Es lo que significa permanecer. Permanecer en mí, dice, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Sigo leyendo. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. A ver, vamos a entenderlo de una manera un poquito más clara. Aquí la comparación es Cristo, el árbol, la vid, y nosotros las ramas, de donde nacen las uvas. ¿Cómo es que yo hago que Cristo permanezca en mí y yo en Cristo? Cuando Pablo lo dijo a Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Quiere decir que entonces lo que Dios está demandando en cada cristiano es que nos parezcamos más a Cristo. Pero para que Cristo se parezca más a mí o yo a Cristo, perdón, al revés, ¿verdad? Que yo me parezca más a Cristo, debo de permanecer ¿en dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Lo voy a poner bajo este esquema de muchos. Si tus hijos a una cierta edad, vamos a pensar que a los 10 años, salen de tu casa y se van 20 años fuera de tu casa, a otra casa, a otra ciudad, a otro país, ¿a quién se va a parecer tus hijos? Tal vez la esencia o la genética diga, no, pues es que tiene mucho de mí, pero de quien haya pasado más tiempo van a aprender justamente eso, esos hijos. ¿Y qué problema es cuando de repente el hijo tiene que estar una semana aquí y una semana allá, una semana aquí, una semana allá? Aquí le van a aprender. Y lo más claro es que yo a mi papá le aprendo esto, porque me conviene aprendérselo, y a esto me conviene aprendérselo a mamá, porque me conviene aprendérselo. Así que cuando estoy con él está a gusto, y cuando estoy con ella está a gusto. Pero ¿quién está sufriendo? Cuando he tenido consejerías de jóvenes, es que mi papá cree en esto, mi mamá cree en esto, y yo quiero creer en esto, pero no sé qué hacer, porque si yo no creo en lo que mi papá me dice, tengo conflictos con él. Si mi mamá me dice que debo de creer en lo que ella cree y no creo, tengo conflictos con ella, y de verdad me siento una persona muy confundida, pastor, ¿qué hago? Qué horrible es eso. Y es gente que conoce la palabra, gente que conoce la Biblia. Y ahí tenemos un gran desorden. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es permanecer en Cristo?
¿Cómo sé que Cristo es mi fundamento? Pues cuando yo me pongo realmente a meditar la palabra en Él y yo hago que la palabra de Él permanezca en mí y que la palabra entonces comience a ser rema en mi vida y comience a llevarme justamente al carácter de Cristo. Entonces quiero decir que Cristo permanece en mí y yo en Él. ¿De qué está hecha la iglesia? De un fundamento, de esa piedra angular, ¿cierto? Vamos a ver qué esto es lo que dijo el apóstol Juan. Vamos a ver qué es lo que dijo el apóstol Pedro. Vamos a la primera carta de Pedro. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pedro respecto a la formación de los creyentes? Dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, toda y todas las detracciones. Todo lo que cause división lo tengo yo que sacar de mi vida. Recuerda que una casa dividida no va a permanecer. Una empresa dividida no va a permanecer. Un matrimonio dividido no va a permanecer. Una familia dividida no va a permanecer. Una iglesia dividida no va a permanecer. Tenemos que buscar la unidad. Y todo lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro tiene que salir de nuestra vida. Ahora bien, sigo leyendo. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Cuántos disfrutan de la benignidad de Dios a través de su palabra? Amén. Ahora bien, sigo leyendo. Acercándoos a Él, ¿qué dice ahí? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Así es Jesús. Está hablando de Jesús, de Cristo. Sigo leyendo. Vosotros también como piedras, ¿qué somos? Somos piedras vivas, que conforman ¿qué? El edificio, el cuerpo, la iglesia de Cristo. Yo no puedo decir que estoy en un edificio vivo cuando yo estoy produciendo muerte. Yo no puedo decir que soy una piedra viva cuando no soy parte del edificio que está haciendo que crezca más el edificio en otras áreas, no en lo físico solamente. Como papás queremos que nuestros hijos crezcan. Y no me refiero físicamente, eso la mía naturaleza lo da. ¿Sí? Que mis hijos crezcan en conocimiento. Bueno, tú pagas una escuela o la llevas a la escuela y están creciendo en el conocimiento académico y está bien. Pero la pregunta que yo te haría esta mañana, ¿realmente tienes todo el interés de que tus hijos crezcan espiritualmente? ¿Que tus hijos comiencen a tener vida espiritual? Vida espiritual. Para que yo pueda transferir, dar vida, tengo que tener vida yo. ¿O no? Si yo le voy a decir a mi hijo, ahí está la Biblia, ponte a leerla. Y no le digo cómo leerla, cómo meditarla. Si no le enseño eso, ¿cómo me aseguro que mis hijos van a tener esa vida espiritual que Dios está demandando? Todos los que estamos aquí tenemos formas de manera de ver las cosas diferente. Tenemos maneras de pensar diferente. ¿Qué nos une? La piedra viva, que es Cristo. ¿Quién nos mantiene unidos? La piedra vida, que es Cristo. ¿Quién es nuestro fundamento de vida? Es Cristo. Entonces, ¿qué dice que todos tenemos un mismo sentir? Y lo voy a poner bajo este contexto. Si un día voy a la casa de mis hermanos, de cualquiera de ustedes, yo daría por hecho que lo que yo voy a escuchar y ver en esa casa va a ser para edificación de mi vida. Porque estoy en un edificio de piedras vivas. ¿Te has puesto a pensar en eso? El hermano que vaya a tu casa no va a criticarte, no va a juzgar, va a seguir manteniendo su
vida espiritual en vida. ¿Qué le vas a ofrecer? Puedes no ofrecerle un gran desayuno, una gran comida, una gran cena, pero le ofreciste lo más importante. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. ¿Qué es lo que tienes tú hoy? ¿Qué es lo que realmente tú tienes hoy para poder ofrecer? Si realmente hoy pensamos que el permanecer en Cristo simplemente es acudir los domingos a una iglesia, bueno, va más para allá de eso. Porque es un mandato, no dejándonos de congregar, lo dice la palabra, es cierto. Pero el permanecer en Cristo va más allá de lo que realmente yo pueda querer o pueda desear. Porque yo cuando yo llegué a Cristo, yo renuncié, iba aparejada a mi renuncia, así mi carta de renuncia a muchas cosas de la carne ante Cristo. Yo te acepto a ti, Señor, como mi Señor y Salvador, pero aquí está mi renuncia en la carne. Y está firmada al final y pone lo que tenga que renunciar, lo que se me haya pasado, Señor. Eso es permanecer en Cristo. Y tenemos que ir renunciando a muchas cosas, pero ¿quién te abre los ojos? ¿Quién te da ese entendimiento? ¿Quién te da esa capacidad? La palabra, la palabra. No necesitamos ir a una universidad específica de Harvard o cualquier otro tipo de universidades para que te enseñen Biblia, no. Le doy gracias a Dios que le compartí a una licenciada en teología de una universidad de prestigio en la Ciudad de México. Y sabía Biblia, pero de una manera intelectual. Y había cosas que no entendía porque tenía que discernirla espiritualmente. Y daba la clase justamente de teología. Y tenía no sé qué doctorados y maestrías, pero no dejaba de ser una piedra muerta. Porque no transmitía la parte que yo necesitaba escuchar de Cristo. Esa es la gran diferencia, amados. Hoy necesitamos realmente que el cristiano aprenda que la Biblia se haga vida en su vida. Y que la vivas, que la disfrutes, que la obedezcas. Cuando Santiago dijo que seamos prontos para oír y tardos para hablar y tardos para airarse, justamente era darle la importancia de vida al creyente. Escucha primeramente lo que Dios tiene para tu vida. Si regresamos nuevamente, bueno, voy a terminar el versículo. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? Debe estar subrayado ese pasaje, o todo el pasaje del versículo 1 al versículo 5. Pero vamos a Santiago nuevamente, un libro antes. Dice en el capítulo 1, estamos en el capítulo 1. Bien, dice aquí, Santiago capítulo 1, versículo 18, ¿sí? Vamos al 18. Y dice así, Él, de su voluntad, ¿de quién están hablando? ¿De quién están hablando? ¿De quién están hablando? Importante. Vamos a un versículo anterior, versículo 17. Toda buena dádiva y todo don perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces. ¿Quién es el Padre de las luces? Dios. Dios. Voy al 18. Él, de su voluntad, ¿quién? Dios, el Padre de las luces. Dice, Él de su voluntad nos hizo, ¿qué dice ahí? Nacer por la palabra de verdad. ¿Qué es o cuál es la palabra de verdad? La Biblia. Él ya me hizo nacer de la palabra de verdad. Él ya me hizo nacer a través de la palabra. Por eso cuando Pablo le habló a los romanos, dijo, la fe es por él,
La fe es por Él y el oír la palabra de Jesús que tiene para mi vida. ¿Cómo es que Dios derramó la fe en mi vida? ¿Cómo es que llegó la fe? Si bien es cierto, es un regalo de Dios, ¿cómo llegó esa fe? ¿Cómo llegó ese regalo? Por el oír. ¿Qué tan importante entonces que nos hagamos expertos en saber escuchar? ¿Cuántos oídos nos dio Dios? ¿Cuántas bocas? Entonces, ¿qué es más importante para Dios? ¿Me explicó? Hay que aprender a escuchar, hay que aprender a oír. Y más cuando se trata justamente de la palabra de Dios. Eso te quita completamente lo religioso, porque te demanda que tienes que estar atento y ser dispuesto a escuchar y a obedecer. Es la gran diferencia entre una religión que no busca a Cristo, no busca no sé qué cosa, pero a Cristo no lo busca, y aquella religión que está buscando justamente a Cristo y que tú te parezcas más a Cristo. Yo dejé en teología de tarea si realmente el cristianismo es una religión. Y hemos enseñado y hemos aprendido que la religión, perdón, que el cristianismo no es una religión. Pero sí lo es. Desde la perspectiva que habla de Dios. Miren, aquí en Santiago, en el versículo 26, eso lo voy a dar un poco más en teología, pero aquí dice el versículo 26. Si alguno se cree que dice ahí, luego entonces, ¿de dónde viene la palabra religioso? ¿De dónde viene? ¿De dónde viene la palabra religioso? Pues de religión. Si la religión a la que tú perteneces te lleva a buscar de Cristo, a ser como Cristo, a regresar a tus principios de imagen y semejanza de Cristo, ¿esta es una buena religión? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lo que pasa es que se han creado tantas religiones que han confundido justamente el principio de la palabra. Porque generalmente las religiones buscan todo menos acercarte a Dios. Pero tú cuando llegas al cristianismo, tú escuchas de Dios, aprendes de Dios, conoces de Cristo y aceptas a Cristo. Y yo creo que los que estamos aquí, hoy queremos ser como Cristo. Y que realmente la palabra, que el Espíritu Santo con su poder nos lleve nuevamente al principio original, a la imagen y semejanza de Cristo en mi vida, que el pecado se encargó de deformar. No deformar, sino de deformar, de hacer un monstruo el pecado en mí. Y yo quiero zafarme de eso. Y para hacerme más a Cristo, ¿por imitación o por convicción? ¿Por imitación o por convicción? ¿Por qué llegaste aquí? ¿Por convicción o por imitación? ¿Por qué sigues a Cristo? ¿Por convicción o por imitación? Una cosa es ser ovejas, otro ser borregos. Y somos ovejas, porque seguimos a nuestro buen pastor. Esa es la gran diferencia. Y cuando Cristo permanece en tu vida, comienza a haber una transformación en tu forma de pensar. Bien, si hemos aprendido esto, sí, ya sé que ya pasamos un poco de tiempo, pero era importante decir lo que es. Para Dios importante debe ser para mí importante. Y estamos iniciando la serie El Cristiano y la Palabra. Vamos a hablar justamente de esto. Tarea. No estoy en teología, pero estoy en una predicación. Pónganse de verdad a estudiar la palabra. Tenemos ya 6 años terminados de este año. Empezamos junio, ya estamos por terminar el sexto mes, perdón. Gloria a Dios por aquellos que están empezando su lectura anual de la Biblia y que estamos ya en el sexto mes. Terminando diciembre, terminaremos de leer toda la Biblia. Quiero decirles una cosa. A partir de este año, 2023, hasta que venga Cristo, todos los años tendremos plan de lectura anual de Biblia. Entonces, para que si no te llega por ahí el mensaje del pastor o del grupo, pregunten, ¿dónde está el plan de lectura anual? 20, 24, 25, hasta que Cristo venga. ¿Amén? Amén. Con esto vamos a ganar hábitos de lectura bíblica. 2, quiero que se incremente la capacidad de entendimiento de la palabra. Tienes que estudiar la palabra. Enamórate de la palabra. Bueno, lo voy a decir de manera correcta.
Escucha bien lo que te voy a decir hoy. Deja que te enamore la Biblia a ti. Esa es la frase correcta. Yo no me voy a enamorar de la Biblia le voy a permitir que se enamore de mí. Es una gran diferencia. Y de esto las mujeres son expertas, porque a las mujeres se le gana por el corazón, al hombre por la panza, por eso están panzones. Pues es una gran diferencia, ¿no? Cuando una mujer se siente amada, lo tiene todo. Deja que la palabra te enamore. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Cierra tus ojos. ¿Nos abrazamos todos? No quiero ver almas solas. No existen ovejas solitarias. Eso. Esta unidad es la que Dios demanda en nuestra vida. Somos un solo cuerpo. Estamos en un mismo espíritu, una misma fe y un solo bautizo. Amén. Padre bendito, te doy tantas gracias por tu amor. Gracias por hablarnos, Señor. Cuánta necesidad tenemos de escucharte todos los días, Señor. Cuánta necesidad tengo de sentirme fortalecido en ti, Señor. Gracias, Señor, por abrazarme. Gracias por hacerme sentir tu presencia en mi vida. Gracias por tu sustento. Gracias porque puedo respirar, puedo ver, me puedo mover, Señor. Y hoy pude venir a escucharte. Gracias por la familia que me has dado. No tan solo la familia de sangre, Señor, sino mi familia de la fe. Gracias porque tú me demandas ser una persona cristocéntrica, una iglesia cristocéntrica, una familia cristocéntrica, que tú seas el centro de todo. Que mi vida gire alrededor tuyo, Señor. Y que ante todo estés complacido por lo que hoy estoy haciendo. Pero quiero más de ti, Señor. Enamórame más. Si en algo te sirve mi vida, úsala, Señor. Si has encontrado gracia en este lugar, Señor, usa esta iglesia para ti, para tu gloria y honra. Que esta semana sea llena más de ti, más de tu presencia, más de tu palabra. Que este amor que tienes para con nosotros, primeramente lo reconozcamos, segundo que lo aprendamos y tercero que lo ejercitamos, Señor. Nos hace falta ejercitar nuestro amor, un amor desinteresado, incondicional, que venga exactamente de tu corazón a nuestro corazón y de nuestro corazón a la gente que necesita de tu amor, Señor. Bendice esta tarde, bendice esta semana y que siga siendo, Señor, luz en nosotros. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Bendecida semana, amados.